Porque si hay vacuna. Pero no es sí, el concepto y lo que hemos visto en el COVID también, al menos algunos estudios han demostrado que aquellas personas que en un ambiente donde hay muchas personas vacunadas del COVID, hay un descenso del contagio del COVID. Entonces, que sí se ve, o sea, sí se ve una disminución en el contagio del COVID en las poblaciones vacunadas. Pero no es que a la persona no le va a dar COVID más nunca. Sí le va a dar COVID, solo que probablemente ni se va a dar cuenta, porque los síntomas que va a desarrollar son muy pocos. Bueno, sí, también ahorita aprovechando lo de la vacuna, yo hice una encuesta hace un tiempo de que quienes se vacunaban y quienes no, y ganaron los que no se iban a vacunar. Hay mucho miedo de vacunarse. Digamos, mi mamá tiene mucho miedo, le digo que se va a vacunar. Ahorita que van a llegar con ellos, pero ella dice que no, porque le da miedo de que se muera por la vacuna o que le dé el virus por la vacuna. Entonces el consejo sí sería vacunarse. Bueno, ¿cómo sería no tener ese miedo? Punto de vista. Uh-huh. Yo entiendo el miedo, entiendo la preocupación y es algo que es aceptable, de que las personas piensen pues, que no se quieren vacunar y demás. O sea, hay que ver bastantes perspectivas. Vamos a ver la perspectiva de la enfermedad. Definitivamente el coronavirus es una enfermedad que a la gran mayoría de las personas, menos SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahorita mismo en la pandemia, es un virus que tiene una baja mortalidad al final, pero tiene una capacidad de contagio muy alta. ¿Sí? Entonces lo que hemos visto es que muchos pacientes terminan, que eso es un valor que habría que ver, cuántos pacientes terminan requiriendo oxígeno y terapia en un hospital. Porque solamente lo que vemos es solamente comparamos a los infectados con los muertos, pero no valoramos a aquellos que han desarrollado una enfermedad que requiere un manejo médico intrahospitalario, que eso es el problema. O sea, el problema, si te pones a ver, Samuel, el problema no es la gente que se muere. O sea, entendemos que la mortalidad no es alta. Uh-huh. Ahora, nadie se quiere morir, y nadie quiere que se muera su papá y su abuelito, ¿verdad? Si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Sí, exacto. ¿Para qué estoy yo entonces? Sí, exacto. Entonces, y eso de que uno que ya está muy viejo, que ya porque si le toca, eso es un concepto que es entendible si la persona ya se murió, pero no es que tú lo vas a hacer cuando la persona está viva. Ya, o sea, nunca le dice a una persona que está viva, o sea, que tenga 90 años, de que bueno, ya te toca. Es hora. Vale. Sí. No, si se murió, tú sí puedes llegar a esa conclusión de decir, bueno, pobre, ya tiempo. Pero no es que tú se lo vas a decir a consta. A menos una persona con un raciocinio, digamos, colectivo que le interesa a los seres humanos pueda pensar de esa manera. Entonces, entiendo eso, de que hay una mortalidad baja. Lo que estamos tratando de prevenir los sistemas de salud no es tanto la mortalidad. Estamos tratando de prevenir es el impacto que ha causado en la sociedad, el impacto que ha causado en el sistema de salud. Sobre todo en Latinoamérica hemos visto el impacto muy fuerte, donde todo el sistema de salud está concentrado en el coronavirus. El hospital más grande de la nación está totalmente repleto de pacientes de COVID. Eso nunca se ha visto en la historia de la medicina. Bueno, tal vez en otra pandemia, pero no es algo que tú tienes todo el hospital lleno de pacientes con una fractura en la rodilla, o que tienes el hospital lleno de pacientes con neumonía por bacterias, o que tienes el hospital lleno de pacientes con SIDA, o que tienes el hospital lleno de pacientes con cáncer. Eso no ocurre. ¿Sí? Estamos de acuerdo que todos esos pacientes se mueren más. Aquí el problema no es la mortalidad, el problema es la cantidad de personas que se contagian y se complican a la vez. Entonces eso es lo que amerita entonces la vacunación. Entonces, porque la gente dice eso, no, porque la mortalidad es baja. Sí, pero no es lo que estamos tratando de prevenir. Estamos tratando de prevenir exactamente la mortalidad, aunque la mortalidad es un resultado, o sea, secundario. Eso es una de las cosas. La segunda es que no conocemos realmente estas vacunas. Son vacunas que la mayoría se han formulado ahora y muchas de ellas no han pasado, ni siquiera han terminado su tercera fase de investigación. Eso es importante. Entonces, otra cosa es que muchas de esas vacunas ni siquiera nunca se habían fabricado con los mecanismos en los cuales se hicieron. Primera vez que se hacen con los incipientes y los principios activos totalmente nuevos, nunca antes probados en seres humanos. Solamente se probaron en 100, 200 personas, 500, creo que no más de 1000, y ya, después se me especializó.
que no pasó por la fase 4. Realmente la fase 4 somos nosotros mismos. Entonces, y entonces también tenemos el problema de la parte moral, la parte de que si viene de un feto, que si viene de un tejido de un niño que fue abortado, que yo no voy a ponerme nada que fue abortado. Entonces todo eso también juega un papel moral que también hay que incluir en la ecuación. Entonces yo entiendo que todos estos factores van a impulsar a que la persona pues se sienta preocupada por la vacuna. Yo pienso que a pesar de todo eso, uno tiene que pensar, al menos la forma que yo pienso, de que uno tiene que pensar en el concepto del amor al prójimo. O sea, yo me vacuno no solamente porque yo no quiero morir. O sea, yo me vacuno porque yo no quiero que mi padre se muera. Yo no quiero que mi abuelo se muera. Yo quiero que Entonces, el hecho de que si yo puedo vacunándome causar un impacto en la disminución de la propagación de la enfermedad para poder salvar a otras personas, es un buen punto a favor de los que se están vacunando. ¿Un vacunado puede contagiar a alguien más? Sí, sí puede. Sí puede. Mucho menos. Bueno. Mucho menos. Y eso es algo que ya hemos visto en los resultados. Sí puede, pero es mucho menor. Entonces, si todas esas cosas las pones dentro de un panorama, yo quisiera, y algo que ya he repetido aquí en Panamá en otros momentos, es el hecho de que si la persona, por su juicio moral, está en desacuerdo en colocarse la vacuna, que no se la ponga. Ya. No creo que la vacuna tiene que ser una obligación. Yo pienso que cada uno debería poder tener la oportunidad de elegir y ser libre de lo que pueda o no pueda colocarse en su cuerpo. Y estoy de acuerdo. Ahora, yo apelaría a explicarle a esa persona los pros y los contras de vacunarse o no vacunarse. Ahora, vamos entonces a realmente, teniendo eso en cuenta, porque no quiero que la gente interprete que yo estoy como que los que no se quieren vacunar son unos locos, hipster, mal. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que no se vacuna, yo no lo juzgo, porque él tendrá sus razones. Ahora, yo lo que quiero es que tus razones, si no te quieres vacunar, tus razones sean legítimas y que no sean basadas en cuentos de hadas. Eso es lo que yo quiero. O sea, que yo sí estoy de acuerdo que el que no se quiere vacunar, pues que no se vacune, pero que lo haga con la verdad por delante, en la evidencia, en lo que dice la verdad, no lo que dice CNN, lo que dice mi vecino, lo que dice WhatsApp, lo que dice YouTube, sino lo que dice la evidencia, la verdad. Y con todos esos datos, entonces yo tomo una decisión, un juicio, con un criterio formado. Entonces, primer mito, ¿cuál quieres que vayamos hablando? De la vacuna. Bueno, ese es que ese es bastante exagerado, de que van a meter un microchip y que es la marca de la bestia. Nosotros como algunos cristianos que creen que es la marca de la bestia, eso. Ese sí es un mito a veces risible, pero sí hay gente que lo cree. Sí, y no me quisiera, o sea, la verdad es que no me burlo por las personas que lo creen, ¿no? Porque, o sea, científicamente no es algo que está escondido, pues nosotros entendemos cómo funciona esta vacuna. Al menos el que lo quiere estudiar lo puede encontrar, porque eso no es una información que está escondida o está oculta. Entonces, el concepto del microchip vino a raíz de la vacuna de Pfizer y de Moderna, porque son vacunas que tienen una nueva tecnología y que te están inyectando el ADN, que ni siquiera es ADN, es RNA, del virus. Te están inyectando, vamos a decirlo así, te están inyectando una sustancia genética del virus dentro de ti. Entonces eso es ¿cómo se llama? La señal del anticristo, la marca de la bestia. La marca de la bestia. Entonces, primero que nada, es verdad que estas son las nuevas tecnologías que se utilizaron, pero lo que ocurre aquí es que
imagínate el virus. Dentro del virus hay una cadena de genética, donde está la información de quién es el virus y cómo funciona. En esa información, digamos que eso es como un párrafo. En ese párrafo hay una parte que dice, esta proteína S, ¿te acuerdas de la proteína S? Esa proteína S está formulada de X forma. Entonces, lo que agarran estos laboratorios es que agarran esa información sobre la proteína S, la sacan del virus, de un virus que ya está muerto. ¿Ya? Ese virus, lo que primero agarran, para que entiendas, lo que primero agarran es que agarran el virus vivo, lo meten en una solución, el virus se muere o se inactiva, vamos a decir, porque tal vez no tiene vida. Está inactivado. De ese virus inactivado se saca esa porción de la genética del virus que habla sobre la proteína S, que es la que interactúa con el receptor en las células que hablamos al principio. Esa partícula de la genética se introduce dentro de un ensamblaje de sustancias que pueden activar el sistema inmunológico. No solamente activar el sistema inmunológico, sino que o sea, que cuando inyectan a la persona esa partícula de genética envuelta por toda esta sustancia activadora, hace llamar al cuerpo de uno a que vaya a ver qué es lo que está pasando ahí. Cuando te lo inyectan. Entonces las células inmunológicas llegan al lugar, quitan toda esa envoltura y encuentran entonces la partícula de la genética del virus. Esa partícula se introduce dentro de la célula, nunca toca la genética de la célula. Solamente entra como nosotros decimos citoplasma, que es como adentro de la célula, pero no en el núcleo, sino solamente en la parte de adentro, como que si, bueno, tú entras a la casa de alguien, pero no entraste hasta la cocina. No solamente en la sala, en la entrada. Bueno, sí. Entonces no entraste en la intimidad de la casa, sino como que nada más ahí. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, porque el núcleo está protegido, el DNA de la persona está protegida por el núcleo. Entonces, esa porción que entró en el cuerpo comienza a interactuar con una fábrica de proteínas dentro de las células, y esa fábrica va a producir esa proteína S del virus y la va a expresar en la misma célula del cuerpo de nosotros. Y entonces va a ser captada por el sistema inmunológico y hace como una respuesta de memoria nada más. No hace una respuesta inflamatoria. No hace una respuesta inflamatoria como las que ocurren con los pacientes que le da COVID. Entonces, al menos eso es lo que sabemos hasta ahora, porque no hemos todavía visto los efectos necesarios a largo plazo. Entonces, esa es la Pfizer y la Moderna, que son las que la gente dice que es la señal del anticristo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? O al menos podemos hablar tal vez rápidamente de lo que son las otras vacunas. Aprovechando de la de AstraZeneca, la de AstraZeneca es una vacuna que no sé si ya llegó allá, pero nosotros aquí todavía no nos ha llegado. Nada más tenemos la de Pfizer. Esta es la que están vacunando aquí, la de AstraZeneca. Ok, la de AstraZeneca lo que es un virus. Interesantemente agarran la partícula del virus que te comenté, de la genética, pero la meten dentro de otro virus. ¿Sí? Se agarran un adenovirus, que es más grande y es un virus más inofensivo que el coronavirus. Entonces meten la genética del coronavirus dentro de la genética del adenovirus y te inyectan el adenovirus. Cuando el cuerpo tuyo reacciona con el adenovirus, el cuerpo tuyo no solamente va a detectar la genética del adenovirus, sino también la del coronavirus. Pero solamente reacciona, si es que llega a reaccionar, solamente reacciona contra el adenovirus. O sea que el virus es como un virus transportador. Es como un huésped que transporta adentro de él la información del coronavirus. Pero el virus, el otro virus, el adenovirus, que es más suave, que es como el virus del resfriado, que no es nada serio, ese sí va, por el hecho de que está dentro del cuerpo, sí va a llamar al sistema inmunológico que vaya para allá, que haya un intercambio, porque a veces te inyectan el virus y a veces el cuerpo ni reacciona. Entonces,
por estar envuelto por este otro virus, de seguro que hay una respuesta y capta la genética, no solamente del adenovirus, sino también del coronavirus. Ese es el de AstraZeneca. Y después tenemos otras formas que son más clásicas, que es como que te inyectan el virus atenuado. O sea, el virus como que le cortan una patita, virus, por ponértelo de una imagen, el virus está un poco así como discapacitado, ¿no? Y entonces, al estar discapacitado, no puede desarrollar una reacción inflamatoria tan severa y el cuerpo lo destruye y capta entonces la inmunidad. Entonces, hay otro que es el virus totalmente muerto, te inyectan el virus muerto y tú interactúas con él y adquieres la inmunidad. La otra es como el AstraZeneca y también tenemos entonces como la que hizo Pfizer que explica al principio. Hay otra más que es que te inyectan la proteína esta de la proteína S, solamente te inyectan la proteína S y reaccionas contra la proteína. Ok, ¿cuál es el pro y el contra de cada uno? El pro de los que están más vivos, por ejemplo, la AstraZeneca, los virus atenuados, es que de seguro, tu cuerpo va a responder contra el virus. Por eso es de los coágulos que se han dado con AstraZeneca. Ajá. Allá donde voy, sí. El pro, digamos, lo bueno de las vacunas como el AstraZeneca creo que el Sputnik y algunas de las vacunas chinas es que tienen la capacidad de poder activar una respuesta inmunológica satisfactoria. O sea, tu cuerpo va a reaccionar sí o sí contra el virus y va a desarrollar una inmunidad. Ese es el pro. ¿Cuál es el contra? El contra es que, porque sí hubo una reacción inmunológica en un grado significativo, a algunos pacientes eso se puede convertir en una reacción severa. ¿Ya? O sea, puede llegar a ser una reacción severa real, como la de un paciente con COVID. Y desarrollar algunas complicaciones que hacen los pacientes con COVID, como lo es las complicaciones de la trombosis, las enfermedades tromboembólicas como ocurrió en Europa. Perdón. Ahora, con respecto a las otras vacunas, como es la vacuna del Pfizer y Moderna, son vacunas que el pro de las vacunas es que no vas a desarrollar reacciones adversas. Al menos no desarrollas reacciones adversas severas. Y quiero decir algo aquí. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Okay? Porque no quiero poner manos en el fuego diciendo que yo nunca dije que el virus no va. No. Sí ocurre, hasta ahora lo que ha ocurrido con la Pfizer y la Moderna son reacciones alérgicas severas, en un caso mínimo, o sea, como 200 casos, perdón, creo que no llega a 200, en más de 20 millones de personas que ya han sido vacunadas. Entonces, eso es importante, o sea, que tú vas a tener el beneficio de que la reacción no va a ser severa, o sea, al menos no vas a tener tanto riesgo de desarrollar una reacción severa que te pueda poner en riesgo tu vida. Pero ¿cuál es el contra de la Pfizer y la Moderna? Que hay un menor porcentaje de que digamos que hay un mayor porcentaje de que tu cuerpo no responda correctamente a la vacuna. Que la respuesta es tan leve que no desarrollaste inmunidad. O sea, nunca desarrollaste la inmunidad que querías. Entonces, cuando te da el virus, es como que nunca te pusiste la vacuna. Ese es el pro y el contra, ¿ves? Entonces, ahora, la nueva tecnología del Pfizer y Moderna, al parecer, dice que no es tanto así como se esperaba. Al parecer, sí tiene una efectividad por arriba del 95%. Pero bueno, eso, como te digo, todo eso hay que verlo en el tiempo, porque ni siquiera han pasado 3 meses de que comenzamos a vacunar, al menos aquí en nuestra población sobre todo, y estamos comenzando a ver los pininos de esta cuarta fase de estudio de estas vacunas. Así que
La parte moral, no sé si quieres hablar de eso, Samuel. Sí, sería bueno, de la parte moral. La parte, sobre todo para las personas que tienen sus convicciones religiosas, los cristianos, pues, que puedan influenciar en esto. Yo sé que para ellos es un tema, y para mí también lo es, porque yo también soy cristiano. Es el hecho de que se ha hablado de que las vacunas provienen de fetos abortados. Ok, eso es una verdad a medias. Okay, porque la noción que hay por ahí es que están abortando literalmente un bebé para entonces producir una vacuna. Y eso no es verdad. Nadie está matando a nadie para producir la vacuna, ni nadie está yendo a los lugares donde se aborta y están sacando tejido de la basura para producir un material de vacuna. No. La historia, y ahí es donde viene porque es una verdad media. Lo que ocurre es que en los años 70, sobre todo en Holanda, sí se obtuvo material embrionario de un feto recién abortado, sobre todo de su tejido del riñón, donde se sacaron unas células embrionarias para estudiar su comportamiento. Para esto era un bebé que ya estaba abortado. En esos tiempos en Holanda no era aprobado el aborto a libre demanda, solamente abortos terapéuticos, un aborto que se había realizado por alguna indicación médica que desconocemos, ni siquiera sabemos quién era el bebé. Una vez el bebé ya estaba en la morgue, este bebé entonces, el patólogo obtiene células del niño y comienza a estudiarlas sin saber lo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él comenzó a darse cuenta de que estas células tenían una capacidad de replicación constante. Pero también se dio cuenta que eventualmente terminaban de replicar y las células morían, terminaban de dividirse, ya no producían división celular. Entonces este médico lo que hizo fue que agarró una de estas células y las mezcló con un virus, creo que era un adenovirus, y creó una nueva célula. O sea, mezcló la genética ahí sí mezcló genética de la célula embrionaria con la célula del virus y produjo una célula, dado a que estos virus son inmortales, pero son muy inestables. Entonces, juntó la estabilidad de la célula embrionaria con la inmortalidad de la célula del virus y creó una vacuna inmortal, con muchos aspectos humanos. Entonces, esta célula, desde entonces, se ha multiplicado y se ha dividido a través de los años. Y es una célula que se vende y se le da a las casas farmacéuticas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos puedan probar su vacuna en estas células. ¿Sí? No es para fabricar la célula, la vacuna, sino es para probar la vacuna. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Se utilizó tejido fetal para hacer la vacuna? No. No se utilizó tejido fetal para hacer la vacuna. Se utilizó tejido fetal para probar la vacuna. Y el tejido fetal no es un tejido fetal de ahora, sino es de décadas pasadas, que se obtuvo de un experimento que se hizo, que es cierto que ese experimento se hizo sin autorización. Y tal fue más la decisión que tomó ese médico en ese momento. Pero él no sabía lo que iba a pasar. No, jamás se pensó de los descubrimientos que iba a hacer. Así que no fue un mal que fue intencional, ni tampoco se llevó a la posterior muerte de más niños. Solamente ocurrió por ese feto. Ni siquiera fue un feto que se mató para hacer la vacuna, sino que fue así como se hizo. Entonces, ahora, nuevamente, yo quiero decir, si esto afecta el juicio de alguna persona y la persona se siente atacada en su conciencia, sobre todo si es cristiano, se siente atacada en su conciencia de que eso está mal, pues que no se ponga la vacuna. Porque
como dice la palabra de Dios, aquel que va en contra de su conciencia está pecando. Lo que no es por fe es pecado. Lo que no se hace por fe es pecado. Sí. ¿Cómo dices? Que lo que no se hace con fe es pecado. Así dice la Biblia. Exacto. Tienes razón. Entonces, el asunto es que si usted se siente moralmente afectado por eso, pues no se la ponga. O al menos espere e investigue un poco más. Lea un poco más. Busque la opinión de otros en su iglesia o algunos médicos cristianos a ver qué opinan. Y llegue a una conclusión más firme para entonces hacer el paso adelante. Es lo que yo recomiendo. Ahora, en mi caso, al menos en mi caso, tanto como médico como cristiano, no me siento invadida mi conciencia por haberme puesto la vacuna. Pero quiero decir que tampoco juzgaría a una persona que decide no ponérsela, si es por esa causa. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, la Johnson & Johnson sí es una vacuna donde sí se utilizaron estas células para producir la vacuna y también para probar. O sea que la Johnson & Johnson sí tiene un poco más está más involucrada con estas células que la Pfizer. Así que son temas pues que están como medio escondidos y hay mucha falsa información sobre eso, porque he escuchado eso de que están matando a los niños para hacer la vacuna y eso no es verdad. Sí, esa desinformación. Que crea, pero sí que bueno aclarar ese tema, porque tal vez así sabiendo que no es de abortados, ya no tienen esa carga moral y ante Dios de ponerse esa vacuna. Quiero hacer un par de preguntas y terminar, que ya llevamos bastante tiempo. Se va a ser larguísimo, súper interesante. Aquí me preguntaban una acerca de la vacuna, aunque ya podría ser que ya se contestó, pero vamos a contestarla así. De que ya se puso la primera dosis de AstraZeneca. Y hay rumores de que le van a poner de otra marca. Si es funcional o no se puede. La verdad que yo no, o sea, yo personalmente tal vez La rusa le van a poner. He escuchado que han dicho eso de que no importa de que te pongas una y después te pongas la otra que te pongas. Yo creo que eso no debería ocurrir. Porque no tanto porque no se pueda, sino porque no sabemos todavía si eso se puede. O sea, no ha sido probado, no ha sido testeado previamente, es algo que está basado en mera teoría y creo que ni siquiera conocemos bien esta como para ahora meternos a estar mezclando cosas sin saber lo que puede ocurrir. Tal vez no ocurra nada. He escuchado profesionales hablando de que sería un error gravísimo el hecho de mezclar dos vacunas porque las reacciones adversas van a empeorar grandemente. Ahora, por cómo lo dicen, es por mera teoría. Pero si ya ocurrió algo con el AstraZeneca y a pesar de que es casi insignificante el porcentaje, pero no sé, es como exponerse a algo que no es, para mi concepto, algo que no es necesario. Entonces, creo que todo el mundo debe ir su una o dos dosis de la vacuna que le corresponde, o ya sea una o la otra. Pero esa de las mezclas no estoy de acuerdo. Bueno, ¿son solo 2 dosis? ¿Perdón? Son solo 2 dosis de vacuna. Bueno, hasta ahora algunas son una sola dosis. Por ejemplo, la Johnson & Johnson es una sola dosis, esa es la gran ventaja. No solamente que una sola dosis, sino que no tienes que tenerla refrigerada. Eso es una súper gran ventaja. Sobre todo cuando quieres vacunar a toda la población. Imagínate cuando vas a las montañas por allá, por Guatemala, la gente que está en el campo, los campesinos, y ellos a veces no van a venir a una segunda dosis, se pierden. Sí. Más nunca los ves. Entonces lo bueno de la Johnson & Johnson es que el mismo día ya tú los vacunaste y que se pierdan total, ya están vacunados.
El problema de eso de tener que regresar a la otra vacuna es todo un problema, sobre todo cuando el concepto del sistema de salud. Pero las que son 2 tienen que ser 2 porque tiene que haber una doble exposición al virus para que realmente se logre ese efecto del 95%. Así que existe el concepto también de que si ya te dio COVID, que con una sola dosis es suficiente. Al menos muchos profesores conocidos científicos aquí en Panamá, que respeto mucho, han llegado a esa conclusión. Yo la verdad que lo que he visto tanto del label de Pfizer, ellos al menos no han puesto eso como una recomendación. Solamente como opinión de expertos. La misma Pfizer y la OMS no han recomendado que solamente pongas una y ya. No hay evidencia de eso. Yo pienso que la persona tiene que ponerse las 2, a pesar de que le haya dado COVID. Hasta que no haya más evidencia sobre eso. Más evidencia científica. Sí, también quiero hacer otra que se me pasó. Porque hay casos de que uno en la familia está infectado y los demás familiares no se infectan, aunque estén viviendo en la misma casa. Sí, ocurre. A mí me ocurrió aquí, es lo que yo pienso. De que hay una persona que está infectada y las otras nunca se contagiaron y las pruebas salieron negativas. Parece que sí hay, en cierta manera, hay personas que no transmiten, al menos no transmiten esa intensidad de que otras personas, ¿no? La verdad que no sabemos todavía, y es un tema muy interesante, cómo hay personas que no logran realmente causar un impacto en la transmisión tan fuerte, y hay otras personas que pueden contagiar a más de 200 personas. Cada vez que salen andan contagiando a todo el mundo, como hemos visto que ha visto la noticia. Así que sí, eso es un tema que es una incógnita. Es una incógnita. Pero cuando le hacen las pruebas a la persona, las pruebas sí están positivas. Sí. Ahora, hay que ver desde el punto de vista de la virología del virus, ¿no? O sea, el virus se puede alojar en diferentes órganos. Unos lugares donde menos receptores de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor del virus, un lugar donde menos hay es en los pulmones y en el tracto respiratorio. Entonces, hay más predilección por el tejido gastrointestinal, o sea, intestino y demás, que el respiratorio. O sea, que puede ser que en algunos pacientes se aloje más en otros órganos en el mismo pulmón. Entonces, así disminuyendo la transmisión por la vía respiratoria. Wow. Sí, también, ¿cuánto tiempo hay de que a uno le hacen la prueba y ya puede dar un resultado del contagio? ¿Cómo? Del contagio, de que uno, digamos, se contagió y le hacen la prueba. Me contagié hace 5 minutos, por ejemplo, y me hacen la prueba y ya sale positivo o no sale negativo. Hay que esperar cierto tiempo para ver si uno está contagiado o no. La verdad que una persona puede marcar positividad 24 horas después. O sea, no es que tiene que ser. Hay rangos. Lo normal es que sea aproximadamente 5 a 7 días después. Muchas personas no se le hisopa de una vez. Se le hisopa si usted tuvo un contagio con alguien que usted sabía que tiene COVID y se contagió fue hoy, o sea, se tuvo en contacto con la persona hoy. Normalmente, aquí en Panamá por lo menos no se hisopa el mismo día. Se trata de hisopar 5 a 7 días después, que es donde ya pues hay una proliferación del virus y que ya se puede detectar en el tracto respiratorio, en la nariz, pues, es donde se hace el hisopado. Pero sí, hay un tiempo, un rango que hay personas que tú duras hasta más tiempo. Lo promedio es 5 a 7 días. Bueno. Sí, yo pensé que sí era al instante, según mi lógica. Vamos a ver. El uso de la mascarilla también, que es tan controversial, ¿es efectiva? Esos son temas que no son fáciles de debatir, porque no hemos visto
realmente no hemos visto un impacto. Yo al menos no lo he visto, pues no he visto un impacto real con el uso de la mascarilla. O sea, aquí todavía estamos aquí todos metidos y todos estamos de vuelta con la tercera ola y todo el mundo anda con su mascarilla para arriba y para abajo. Entonces, hay un contagio que va más allá de la mascarilla. Ahora, el hecho de retirar la mascarilla, que todo el mundo ande sin mascarilla, va más allá de la ciencia. Primero que nada es que sí se ha detectado las partículas del virus en las gotitas de saliva al momento de la plagio. Y es verdad, hasta 2 metros o 6 pies de distancia. Ahora, a pesar de que sí se ha encontrado el virus en la saliva, la pregunta es si el uso de mascarilla realmente ha causado un impacto positivo en la disminución de los contagios. No lo sé, porque por lo que yo estoy viendo, todavía estamos peleando contra esto y todo el mundo anda con mascarilla. Sí. Ahora, el hecho de que yo me levante mañana y le diga a todo el mundo, bueno, esta mascarilla porque eso no funcionó, es algo que va más allá de la ciencia, y esto ya es un impacto social. La gente no se va a querer quitar las mascarillas. Tal vez uno sí, tal vez un par sí, o tal vez un buen par. Pero la gran mayoría de las personas tal vez no van a querer quitarse la mascarilla, porque ya está ese subconsciente de que si me quito la mascarilla me voy a contagiar, o si veo a alguien sin mascarilla no me acerco. Entonces, yo no creo que el uso de mascarilla haya hecho realmente un impacto en esta pandemia, la verdad que no. Lo que yo sí he visto que ha hecho un impacto es el aislamiento, ¿sí? El hecho de aislar a las personas. Pues cada vez que nos meten en la casa y nos encierran por un mes, los casos disminuyen. O sea que sí hay un impacto. Ahora, ¿el impacto es suficiente como para erradicar la pandemia? Pues no. Porque cada vez que... O sea, los casos no se han desaparecido, sigue todavía dando, pero sí hay un impacto temporal. Pero en la mascarilla, la verdad que no lo he visto. Habría que quitarnos toda la mascarilla y a ver si suben o no. Pero bueno, creo que hace menos daño tenerla a que se la quiten y si hiciera daño. Porque tienes que pelear contra toda una fobia social que hay que se pone la máscara porque siente que está más protegido con la máscara. Sí, no, aquí hay también otra pregunta. Digo que hacemos esta y otra y terminamos. Así dije anteriormente, pero surgen ahorita y es de aprovechar. Pregunta que, bueno, de la reinfección, tratarlos con si es una nueva cepa, la reinfección, si hay reinfección. ¿Y qué piensa de los anticuerpos monoclonales y de las pruebas rápidas del COVID? Sí, bueno, ahí sí hay casos de reinfección. Hay una capacidad de poder mutar y las variaciones que ocurren en estos virus es importante, sobre todo las variaciones en la proteína esa proteína S, que cambien hasta tal punto que pues, pueden producir una nueva respuesta inflamatoria como si fuera de cero. Ahora, el hecho de que las vacunas funcionen para todos estos subtipos hay que ver, pero sí puede ocurrir una reinfección, cosa que al principio se tenía totalmente negado, pues el hecho de que hubiera una reinfección. Pero ahora con todas estas subtipos y variaciones genéticas y mutaciones que ha hecho el virus, pues sí hemos visto reinfecciones con otros tipos de la mismo virus, pues otras formas, otras variantes o cepas. ¿Lo otro que me habías preguntado era de los anticuerpos monoclonales? Y de las pruebas rápidas serían los anticuerpos monoclonales. Bueno, creo que lo que esa persona está preguntando es sobre la inmunoterapia, que es una de las terapias que no hemos hablado nada de la terapia realmente, de cómo se trata un coronavirus, que eso es otro cuento, porque wow, ahí sí hay para hablar como 2 horas más de qué sirve, qué no sirve, ¿verdad? Pero ahora como el tema es la vacuna, como que todo el mundo se olvidó de eso. Sí.
Pero definitivamente no hay muchos medicamentos aprobados para el SARS-CoV-2. Casualmente, el hecho de utilizar lo que están preguntando, estoy buscando aquí casualmente de las últimas actualizaciones, ¿no? Porque esto lo cambian todos los días cambian. Hay que estar súper actualizado con esto. Desde el punto de vista de los tratamientos monoclonales, de los anticuerpos monoclonales, o también conocidos como tratamientos biológicos o inmunoterapia, hasta ahora el que se ha aceptado para tratamiento contra el COVID ha sido el tocilizumab. Un medicamento que al principio lo usamos, al principio de la pandemia lo utilizamos el año pasado, después nos dijeron que no servía y ahora nuevamente lo están colocando. Sobre todo en aquellos casos severos, en gente que están requiriendo altas dosis de oxígeno, es lo que se utiliza, ¿no? El famoso tocilizumab. Hay un medicamento antiviral que se llama Remdesivir, que también se utiliza en algunos casos especiales. La dexametasona, los corticoides siguen siendo el tratamiento estándar para disminuir la inflamación y el riesgo de complicaciones. Y el plasma convaleciente, que es sacarle plasma a los pacientes que ya tuvieron COVID y colocarle eso a los pacientes que están sufriendo COVID, es una de las terapias que también se han ido modificando a través del tiempo, pero también todavía sí está indicado y todavía se está utilizando con ciertas restricciones. Así que básicamente son para decirle nada más, esos son los 4 medicamentos que hasta ahora, por evidencia. Ahora, hay mucha gente que da que sí, acetaminofén mezclado con ibuprofeno, mezclado con un antibiótico, con una uña de gato, no sé qué. Bueno, eso Aceite de tiburón. No me pienso, porque eso cada uno tiene la libertad de meterse lo que quiera en su cuerpo y yo no puedo decirle a la persona que no lo haga. Yo defiendo totalmente la libertad del paciente. Pero yo lo que tengo como responsabilidad como médico es brindar a la persona lo que tiene evidencia de que ha demostrado un efecto positivo en el paciente. Eso lo que vemos es que tenemos la dexametasona, que son los corticoides, que es el tratamiento de primera línea. Tenemos el Remdesivir en casos selectivos. Tenemos el tocilizumab, también en casos selectivos, que ese es el anticuerpo monoclonal. Y tenemos el plasma convaleciente. Ya después de allí, hay entonces ciertas cosas que se agregan dependiendo del paciente, que también lo pueden ayudar. Y obviamente el oxígeno, que es una de las terapias más importantes para este paciente. Y también el hecho de la anticoagulación, ¿no? Hay que anticoagular a los pacientes para evitar las complicaciones de los trombos. Así que eso es lo que... Eso sería una forma muy resumida de lo que es el tratamiento ahorita. ¿Y cuánto tiempo cree que va a durar esto? Una pregunta difícil. Nunca contesto esa pregunta. Me la han hecho como 20 veces. Nunca la contesto porque digo yo, al final yo no soy un experto en todo lo que conlleva a la salud pública, a la virología, todos estos problemas que están ocurriendo con el virus, que pues a mí se me salen de las manos y ni siquiera los que están dentro de esa disciplina han podido predecir eso, pues. ¿Cuánto tiempo dura? Me acuerdo que cuando comenzó la pandemia dijeron que en junio ya todo iba a estar, y después dijeron que antes de Navidad, y después ahora ya andamos por abril y esto va por lo largo. A veces pienso que no va a desaparecer nunca, pero la verdad que no me tome mi respuesta como algo verdadero, porque no tengo ni la autoridad ni soy profeta ni hijo de profeta como para poder decir algo parecido, ni siquiera considerar que es lo que puede ocurrir. La verdad que es una pregunta muy delicada y yo prefiero mejor callar y seguir trabajando y ver qué es lo que va a pasar, pero no
no puedo llenarme la boca de como tantos lo han hecho durante este tiempo, y la verdad que tienen que después quedarse callados y echar para atrás. Así que mejor no digo nada. Que retractarse después de que saber cuándo termina. Bueno, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su tiempo y haber aceptado esta invitación, que es mi tercer invitado. ¿Dice? Que es mi tercer invitado Sí, a esto. Qué bueno. Sí, muchas gracias por estar aquí. Qué interesante la plática. Gracias por su tiempo, de verdad, se lo agradezco mucho. Bueno, a la orden cuando quieras.